Bienvenido, Israelito desde Valencia, Venezuela. Bendiciones para todos. Es un placer poder estar aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios. Y un gran privilegio que por segunda ocasión en este tiempo me permite compartir con toda la familia Manto de Adoración en cualquier parte del mundo. Damos gracias a Dios porque Él es fiel, sus promesas son siempre para con nosotros y siempre tiene una palabra para confortarnos, para guiarnos, para alentarnos en cualquier situación. Y hoy como lo ha compartido el pastor Walter, quiero eh, llevar a cada uno de ustedes esta palabra del Señor que pienso que el Señor nos va a ministrar a cada uno de nosotros porque siempre ha sido la intención de Dios edificarnos a través de su palabra. Tres áreas donde seremos tentados. En Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2, allí el Señor nos dice dice la palabra del Señor que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por el diablo. Voy a hacer un énfasis que fue llevado por el Espíritu al desierto, porque es el Señor que nos lleva a los desiertos y allí nos empodera, nos restaura, nos edifica a través de su palabra y nos enseña. Pero en este caso el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto y allí fue tentado. Después de 40 días, nos muestra la palabra, pues después de 40 días de ayuno en el desierto, y la tentación viene cuando Jesús estaba en su punto más débil físicamente. Satanás vino a él para tentarlo. Satanás se le presenta para tentarlo en tres áreas donde tú y yo también seremos tentados. De manera que una de las primeras áreas o la primera área en la cual seremos tentados será en nuestra provisión. Esta mañana me levanté pensando en este tema y en la manera en que el enemigo nos presenta la tentación. Y me vino a la mente un hombre en la Biblia llamado Esaú. Si Esaú no hubiese estado tan cansado, agotado, débil, hambriento, no hubiese vendido su primogenitura. Y el Señor me dijo, de manera que una de las claves para que podamos resistir la tentación es que debemos descansar. Parece una paradoja. Nosotros que somos tan activos y hacemos una cosa y la otra, pero tú y yo, mi amado hermano, que me escuchas, debemos sacar tiempo para descansar. Nosotros, mi esposa y yo, alabamos al Señor porque nos ha traído a Colombia, a Bogotá, compartir con nuestros padres, poder descansar y poder renovar fuerzas. Porque cuando viene la tentación en cuanto a la provisión, si estamos agotados y cansados, podemos ser presa fácil del enemigo. Y el Satanás sabe eso y vemos que en la tentación de Jesús la primera tentación es en cuanto a la provisión. Dice la palabra, y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía hambre. La Biblia lo muestra que tenía hambre. 40 días ayunando. Cualquier persona que esté ayunando 40 días va a tener necesidad de provisión. Una de nuestras debilidades más grandes es la necesidad básica de la provisión del pan de cada día. Usted y yo sabemos eso, la necesidad básica del pan de cada día. Por eso es que los pedidos de oración de muchos de los cristianos frecuentemente son por las áreas de la economía.
hablan por la provisión. Y la tentación más grande que se nos presenta muchas veces a nosotros es buscar una salida rápida para obtener provisión, buscando recurrir a los créditos y no a Dios como nuestro proveedor. Así que cuando llegue el momento de la tentación, recuerda, mi estimado hermano, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice la palabra, y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso lo dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como un añadido, como añadidura. También en el versículo 26, en el mismo capítulo de Mateo 6:26, me gusta mucho lo que dice la palabra de Dios para todos. Dice, miren a las aves del cielo. Ellas no siembran, ni cosechan, ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento. Y dice, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Wow, eso es tremendo. Primero dice, miren a su alrededor, las aves del cielo. Ellas no siembran, ellas no cosechan, ellas no tienen tarjeta de crédito, ellas no pueden solicitar un crédito en el banco, ellas no pueden andar por ahí buscando dinero para comprar la comida. Y dice, sin embargo, nuestro Padre Celestial, una de las cosas importantes que nosotros debemos entender en este caminar es que usted y yo tenemos un Padre que todo lo puede. Tenemos un Padre que dice la palabra de Dios nada más y nada menos, que es el dueño de la plata y el oro. El dueño de todos los recursos. Pero ¿sabe una cosa? Cuando viene la tentación en la que usted y yo nos seremos enfrentados, lo primero que a quien debemos recurrir es a nuestro Padre Celestial. Pero esa no es, lamentable decir que esa no es la constante entre los hijos, incluso entre los hijos de Dios. Muchas veces recurrimos al banco, recurrimos a los amigos, recurrimos cuando cualquier cosa que venga a nuestra vida en cuanto a provisión, tenemos un Padre eterno. En una oportunidad yo contaba a mis amados hermanos que yo fui en Venezuela al mercado teniendo dinero para comprar y no encontré ningún producto de los que mi esposa había anotado en la lista para comprar. Y yo quedé frustrado y me puse a llorar y dije, llegando a mi casa, cuando entré a mi casa dije, ahora sí me voy de Venezuela. Y el Señor me dijo, ¿acaso tú te gobiernas? Eso taladró mi corazón. Dios me estaba diciendo, no se trata de Venezuela, no se trata del lugar, no se trata de la economía del mundo, no se trata de los políticos, se trata de que tú y yo, tanto usted como yo, debemos tener nuestra confianza y la seguridad de que tenemos un Padre que tiene el poder, la autoridad y los recursos necesarios para suplirnos en nuestras necesidades. Y lo interesante de esa historia corta que le estoy narrando hoy es que cuando yo escuché esa palabra por 2 veces, ¿acaso tú te gobiernas? Entendí que Dios era mi proveedor. Y le dije, Señor, si tú no quieres que me vaya en este tiempo de Venezuela, envíame comida, usa a alguien, porque no tenemos que comer. Y al poco tiempo tocaron la puerta de mi casa y me llevaron a un mercado. Y desde ese día yo entendí que primero hay que acudir a Dios para nuestra provisión, y desde ese tiempo hasta el día de hoy nunca nos hemos acostado sin comer. Nunca ha faltado en la alacena algo que poner a la mesa. Y algo muy interesante, poder darle gracias cuando tenemos algo en la mesa, poder darle gracias a Dios por esa provisión. Porque usted ni yo y yo no tenemos ni idea de cuánto ha pasado para que eso que usted está disfrutando en la mesa pueda llegar ante usted. Pero eso es por obra del Señor. Entonces,
Cuando Jesús fue tentado en esta área, Satanás sabía que Jesús tenía hambre. Y entonces nosotros debemos saber que aunque enfrentemos aún la peor situación, cuando aparentemente no tenemos nada, podamos decir, lo tenemos todo, porque Amén. tenemos la fuente, que es el Señor. Así que, mi amado hermano, cuando seamos tentados en esta área, cobremos fuerzas y acudamos a nuestro Dios, que Él tiene, Señor, el Señor siempre tiene para cada uno de nosotros, para darnos de acuerdo a nuestras necesidades. En segundo lugar, seremos tentados. Recuerde que hablamos de 3 áreas. En segundo lugar, seremos tentados en nuestra identidad, porque lo que mencioné antes, el Satanás le dijo a Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan, pero también allí el Señor es tentado en su identidad, es lo segundo, su identidad. Qué osado el enemigo, y le dijo a Jesucristo, si eres el Hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros también hemos sido tentados en nuestra identidad? ¿Cuántas de nosotros hemos pensado alguna vez, ¿por qué me pasa esto a mí siendo que yo soy hijo de Dios? Ahí es donde el enemigo está tratando de desviarnos para que nosotros no entendamos o que no podamos ejecutar con autoridad el poder que está dentro de nosotros. ¿Quién te habita a ti y a mí? Es nada más y nada menos el Señor Jesucristo. El poder de Dios está en ti. Pero cuando nosotros nos desviamos, cuando nosotros dejamos que nuestra identidad se vulnere, no podemos alcanzar victoria en el nombre del Señor. Entonces, esta segunda tentación, dice la palabra que Satanás llevó a Jesús a un lugar alto y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan. Pero Jesús respondió, no pondrás a prueba el Señor tu Dios. Cuando el enemigo trate de vulnerar tu identidad, dile las mismas palabras, declara la palabra. Hay un poder inherente en la palabra del Señor. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Dile, en mí habita el poder de Dios. El poder de Cristo está en mí para desarticular toda trama del diablo, para desmenuzar toda situación que venga en contra nuestra y que pueda vulnerar nuestra identidad en Cristo. ¿Sabe? Jesús entendió algo muy importante que usted y yo debemos entender, y es que su identidad era la afirmación de lo que el Padre es. Es decir, dicho de otra manera, Jesús siempre estaba en conexión con el Padre. La fuente de nuestra identidad es el Padre eterno. Nosotros somos hijos de Dios. Y Jesús sabía que como hijo portaba la autoridad del Padre para vencer cualquier situación. Y eso lo debemos tener presente nosotros también. De manera que Jesús entendió su identidad y no permitió que Satanás la redefiniera. Así que no permitas que Satanás redefina tu identidad como hijo y como hija de Dios, porque tu identidad fue comprada con la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y nada, escúchame bien, y nada ni nadie la podrá cambiar. Eso es muy interesante porque ahora hay tantas ideologías, tantas fuentes que quieren cambiar la identidad aún de los cristianos. Miremos lo que dice 1 de Pedro 2:10 en palabra de Dios para todos. Dice, antes ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Tú y yo somos el pueblo escogido de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ustedes no habían recibido compasión, pero ahora han recibido la compasión de Dios. Dios está atento para guardarnos, para cubrirnos, para que usted y yo nos mantengamos nuestra libertad en Cristo. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno
está en Cristo, es nueva creación de Dios. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted y yo somos hijos de Dios, y como hijos somos herederos de Dios, y como hijos tenemos el ADN de Cristo en nosotros para vencer todas las acechanzas del enemigo. Y en Gálatas 4:7 también, palabra de Dios para todos, dice: entonces ya no eres esclavo, sino hijo. Y por ser hijo, ser hijo, Dios te ha hecho su heredero. Imagínese usted, qué privilegio que usted y yo mantengamos nuestra identidad en Cristo, porque somos los herederos del Señor. Amén. De las promesas, de las bendiciones del Señor. De manera que si hay algo que el enemigo, quiere robar, es nuestra identidad. Pero como Cristo vamos a responder contundentemente al enemigo con la palabra de Dios, mis amados hermanos. Y en tercer lugar, también podemos ser tentados en la autoridad. En la última tentación, Satanás propone darle a Cristo, darle al Señor Jesús autoridad. Dice, así que le dijo: te daré todo esto si de rodilla me adoras. Y Jesús le dijo: vete de aquí, Satanás, porque las Escrituras dicen: adorarás al Señor tu Dios y servirás a Él solamente. Sabes, mi amado hermano, mi amada hermana, la autoridad de Jesús estaba basada en todo, escucha esto, lo que veía hacer el Padre. Si tú y yo queremos tener o ejercer autoridad, vamos a ser fieles a la palabra. Vamos a ser fieles al Señor como hijos, como hijas de Dios, y tendremos autoridad. La autoridad conferida sobre nosotros, de manera que proviene de Dios. Y si estamos sujetos a Él, vestidos de la armadura de Dios, podemos anular todas, escucha bien, todas las acechanzas de Satanás. De manera entonces, mis amados hermanos, que una de las claves para que nosotros podamos ejercer autoridad sobre todo principado, como dice la palabra del Señor en Lucas 19:10, he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Usted y yo tenemos la autoridad sobre el mismo Satanás, sus secuaces, pero tenemos que entender que esa autoridad es delegada. Y cuando usted y yo aprendemos a vivir en sujeción, a vivir en autoridad, siempre hay una autoridad espiritual a quien nosotros debemos rendir cuenta, con quien nosotros debemos estar conectados en fidelidad y amor. Cuando vivimos de esa manera, como Cristo con el Padre, usted y yo podemos ejercer autoridad, la autoridad de parte de Dios, porque el enemigo va a querer cuestionar nuestra autoridad. De manera entonces que las Escrituras nos dan algunas claves para ayudarnos en nuestra responsabilidad de evitar la tentación, las tentaciones, y que podamos resistirlas. Yo les quiero mencionar algunas cosas y unos textos de la Biblia. Si usted tiene a dónde anotarlo, puede anotarlo allí y puede repasarlo después. Una de las cosas que encontramos, o claves que encontramos en la palabra para resistir esas tres tentaciones y las que vengan, número uno es velar y orar siempre. Velar. Se dice fácil, pero yo quiero recordarle para que usted tome la decisión de convertirse en un guerrero, una guerrera de oración, porque lamentablemente debemos decirle que no todos los cristianos oran. Y Satanás está empeñado si hay algo que Satanás está dispuesto es a hacer cualquier cosa para distraernos, para agotarnos, para desviarnos de una vida de oración.
porque Él sabe que hay poder en yo siempre digo que la oración es un arma para demoler, para desarticular toda trampa, toda acechanza del enemigo, pero también es, así como es un arma, es un recurso que Dios nos ha dejado para comunicarnos con Él, para abrazarlo, para conquistar victorias en el nombre del Señor. Así que decide hoy convertirte en un hombre, una mujer de oración. Anhela la presencia de Dios. Dios está buscando a hombres y mujeres que anhelen tener intimidad con Él. Entonces, la clave aquí que entendemos que Dios nos da es velar y orar siempre. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a doblegar la carne en el nombre del Señor y convertirnos en guerreros de oración, y el enemigo no tendrá cabida. Vendrán las tentaciones, pero nosotros estaremos listos para vencerlas en el nombre del Señor. Otra cosa, otra clave es confiar en Jesucristo. Fíjese que estoy usando la palabra confiar. Nosotros decimos que tenemos fe, pero a veces no confiamos en que Dios tiene el poder y la autoridad para hacer cualquier cosa a nuestro favor, para proveer lo que necesitamos, para guardarnos, para librarnos de todas las cosas, pero debemos tener una confianza firme en Jesús. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, Jesucristo dice, siendo tentado en todo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¡Wow! Nada más y nada menos tenemos a la disposición el cuidado amoroso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra clave es humillarse ante el Señor. Amén. Humillaos bajo la mano poderosa del Señor. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él, es decir, Dios mismo, os exalte cuando fuere tiempo. Gloria a Dios por eso. Entonces, uno de los secretos para obtener la victoria contra estas tres tentaciones y todas las que puedan venir es vivir una vida humillados delante del rostro del Señor. Y en el tiempo que sea necesario, Cristo va a estar allí para guardarnos de la tentación. Miremos lo que dice también 1 Corintios 10:13, la NTV. Me gusta mucho esta escritura que dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y me gusta eso porque usted y yo sabemos que a veces nosotros decimos, cónchale, oye, todo me pasa a mí. O sea, o pensamos que lo que nos está pasando a nosotros, o que somos los únicos. Llegamos a pensar que somos los únicos que estamos en ese proceso. No, mira lo que dice la Biblia, y esto es real. Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Hay otros que están atravesando tentaciones. Pero mira lo que dice la palabra. Y Dios es fiel. Él no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedas soportar. ¡Wow! Cuando seas tentado, Él mostrará una salida para que puedas resistir. Gloria al Señor. Amén a eso. Dios siempre tendrá una salida para nosotros, pero debemos confiar. Nuestra confianza plena en el Señor. Recuerde lo que dice Jeremías, que los planes de Dios son buenos para nosotros, de manera que tengamos un futuro promisor y esperanza gloriosa en el Señor. Otra clave, y ya estoy cerrando, es que tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios y aferrarnos a ella. Eso que usted está haciendo hoy, atento, escuchando la palabra de Dios, ahora le toca la práctica, que es aferrarse a esa palabra y poder guardarla para usted. Escuchar y aferrarse. Lucas 11:28, Jesús dijo, antes bienaventurados
los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No solo somos oidores olvidadizos, sino que guardamos la palabra para luego ser hacedores de la palabra del Señor. Estas son algunas claves, hay muchas más, pero quiero cerrar, concluir diciendo que tu provisión, mi amado hermano, mi amada hermana, proviene o vienes de tu Padre Celestial, que alimenta también a las aves que no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en granero. Por tanto, no te afanes por tu provisión, y el resto vendrá como Dios lo ha prometido. Debo decirte también que como hijo o como hija de Dios, tu identidad viene dada por el dador de la vida. No hay filosofía, no hay ideología o invento del hombre que pueda cambiar eso, que pueda redefinir tu identidad. No permitas que Satanás y el mundo te engañen con mentiras para redefinir tu identidad. Nuestra identidad como hijos de Dios está en Cristo Jesús. Amén. Y finalmente, tu autoridad es investida por el Espíritu Santo. Él, de manera que si el Espíritu Santo mora en mí y en ti, Él nos dará el coraje y la armadura necesaria para plantarnos de manera inamovible ante cualquier trama que venga de parte de Satanás a tu vida. Recuerda entonces someterte, resistir al diablo y Él, como dice su palabra, huirá de vosotros. Amén. Permítame hacer una oración por cada uno de ustedes. Es muy importante que podamos confiar en lo que esta palabra, por medio del Espíritu Santo, ministra en nuestros corazones. Vamos a cerrar nuestros ojos o vamos a concentrarnos en esta oración. Señor Jesús, amado Dios, venimos delante de ti en este día con todo nuestro corazón. Señor, te damos gracias por ser tú nuestro fiel proveedor. Amén. Queremos confiar plenamente en que tú eres nuestro fiel proveedor. También te damos gracias por darnos identidad como hijos, como hijas, como hijos de Dios. Señor, somos tu pueblo, somos tus hijos amados. Y que Padre nos guarda, protege, alimenta a sus hijos. Señor, muchas gracias por darnos autoridad para resistir las tentaciones del enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Lo creemos. Muchas gracias te damos, Señor, porque hoy, Señor, somos desafiados a guardar tu palabra, a atender tu palabra, a llevarla en nuestros corazones y que cada día nosotros podamos ser hijos fieles, amándote a ti con todo nuestro corazón, con un amor extravagante, que por sobre todas las cosas prevalezca en nuestras vidas nuestra fidelidad y nuestro amor a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Gracias, Señor, porque en ti tenemos nombre, somos real sacerdocio, nación santa. Y gracias, Señor, porque nada nos dañará, porque tenemos la autoridad tuya, Señor, para vencer cualquier situación. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Muchas bendiciones para ustedes. Y bueno, los dejo con el pastor Walter.